Cabe decir también que hay un lado oscuro en esto del mundo de los psicodélicos. Es verdad que mucha gente se acerca a estas experiencias ya en desesperación, porque tienen un dolor dentro y ya aceptan cualquier cosa para sacarse este dolor. Entonces hay algunas personas que se aprovechan de esta vulnerabilidad para dar abusos. ¿Nos puedes contar algo sobre esto para advertir a las personas de que no te puedes fiar de cualquiera aquí? Respecto a este punto, debo decir que se está haciendo últimamente un trabajo interesante a nivel divulgativo en el mundo de la criminología, ¿no? Que está ahora tan de moda. Y están haciendo un esfuerzo. En este punto recomiendo a Garrido, Vicente Garrido, ¿no? De aquí de la Universidad de Valencia, em, que se están encargando de avisar o de advertir de la figura del psicópata, que sería otro rasgo del carácter muy particular, otro conjunto de rasgos, bueno, que se caracteriza por, como resultado final, la falta de empatía. Y por lo tanto ver al otro como un objeto y no es un sujeto, un fin para tus medios, ¿no? Un medio para tu fin, perdona. No digo que esto sea el caso general, ¿no? Pero recuerdo que me preguntaste hace unos días cómo reconocer a... ¿m? Cómo fijarte, darte cuenta de... Y has apuntado muy bien, ¿no? Creo que has dicho, gente desesperada, que acude finalmente a... ¿m? Primero deberíamos preguntarnos por qué esto es una última de las últimas, de la última opción, para empezar. Luego nos encontramos el caso contrario, o sea, hay gente que está evitando los tratamientos convencionales frente a un cáncer para hacerse una limpieza de cristales que... Entonces, por favor, caballeros, señoras, un poco de cabeza, ¿no? Bueno. Pero claro, con los psicodélicos, que son sustancias que interactúan con la forma de ver la realidad y de relacionarte con ella, es algo intenso, ¿no? Entonces, ¿es posible que todo este discurso tan represivo con las drogas, general, por cierto, que todavía siga escuchando, a mí esto me encanta, tío, cuando, y se escucha demasiado, la droga, hablar de la droga, pero ¿cuál? La droga. L- la- s- Como en los 80 la droga mata. Tú es que eres demasiado joven. El anuncio aquel del gusano que le subía por la nariz no lo has conocido. La droga mata. Algo que en una época tuvo cierto sentido, que tendrían que haber dicho seguramente la miseria humana en el contexto y al lugar adecuado, generan peligrosamente por la falta de información una generación abocada a la autodestrucción. Bueno, entonces, eh, quizá ha hecho falta importar de forma exagerada, inflada, barroca, una tradición ajena a la nuestra, que incluye una planta enteógena, primero para que sea accesible al público. Es posible. Me lo acabo de preguntar ahora, con esta pregunta que me haces. Es posible que haya necesitado, ¿no? Hayamos necesitado para superar ese gran tabú. No, es una planta. No, es una... En este sentido, debo decir también, he encontrado mucha gente en el camino que me han repetido, no, yo cuando pruebe tal, lo haré en la selva con un chamán. Algún día si quieres profundizamos en esto, pero, o sea, la insensatez de semejante afirmación es muy peligrosa, muy peligrosa. De hecho, la gran mayoría de chamanes, sabes que es una terminología que hemos puesto nosotros y que a veces resulta incómoda para las culturas y su diversidad, ¿no? Pero muchos de los que tienen un contacto profundo con Occidente dicen, esto es una enfermedad, o sea, los que saben, esto te lo puede curar solamente un médico blanco. Yo no puedo hacer nada, ¿no? En algunos sitios pasa la inversa, pero rara vez, ¿no? Esto también denota, que hay grandes diferencias entre la forma tradicional de uso de ayahuasca y cómo lo empleamos nosotras, ¿no? Eh, Volviendo al punto central. Eh, Desesperación, último recurso, aprovechamiento, abuso de poder, vale. Es difícil, o creo que es primordial, hablar de esta carencia sin hablar también de la muerte de Dios otra vez. De ese gran agujero que nos ha quedado a todos. Creo que
como tendemos a ello naturalmente, nos sigue afectando este vacío, ¿no? Tenemos que rellenar con sentido trascendente. Bien. Esto añade un factor de riesgo, que es que si con la planta me importo también una tradición que ignoramos por completo desde Occidente, que nos resulta especialmente cómoda porque el chamanismo es seguramente una de las formas primordiales de espiritualidad. Grandes antropólogos así lo han descrito, ¿no? Es la forma primigenia, ¿no? Casi neandertal o el chamanismo. Que no es una religión organizada, es una práctica que tiene más que ver con la dieta, pero claro, ¿qué significa la dieta para alguien que vive en medio de la puta Amazonas? Nada que ver, nada que ver. Hay tribus que con la ayahuasca, bueno, a ti y a mí nos dejan sueltos en la selva y a menos de 20 centímetros no distingues nada. Nada, nada. Sin embargo, alguien que pertenece a un espacio así, a 45 metros, ve un mono que dices tú, qué carajo. Esto es adaptativo y tiene mucho que ver con la dieta, lo que se consume, cómo se consume. Bueno, para no desviarnos demasiado. Si encima importamos un conjunto de símbolos, es que ni eso. Las plumas, las maracas, los sonajeros, eh, que implican una tradición milenaria, ¿no? Eh, pero para el occidental hastiado que busca algo nuevo, excitante, pero que no se parezca en nada a todo lo que ha vivido y no sé qué, bueno, pues ha venido muy bien. Fíjate, ¿no? Es el chamanismo, que no requiere ni credo, ni ninguna fe particular, ni la repetición de ningún ritual también, la preparación. Y esto es muy importante. Algún día creo me gustaría profundizar. No podemos entender ninguna sustancia enteógena en su sentido ritual sin el conjunto de símbolos que la rodean. Es decir, sin la cultura en la que se da y se ha dado. Hablamos de una planta además que solo crece allí. O sea, tengamos las cosas claras, ¿no? Y esto hace referencia a este tema de el espíritu de la planta. El espíritu de la planta es una coparticipación con el grupo cultural que la emplea, claro. Entonces, las sustancias no son ni buenas ni malas. Un clásico, ¿no? Eh, Te puedes matar bebiendo agua. No existe el veneno. Existen solamente las dosis, ¿no? Bueno, eh, hablamos de vacío espiritual, hablamos de comodidad también, y aquí hablamos de inflación del ego, eh, ¿cómo se dice también? Esto espiritual. Este tema se podría extender bastante. De momento, dejar claro que Que hay situaciones de riesgo donde efectivamente estos elementos varios por parte del que sufre ha hecho que haya un mercado de gente bastante listillos, eh, que han utilizado los elementos superficiales de una tradición que por cierto incluso nosotros nos encargamos de perseguir y aniquilar hace unos cuantos siglos. Igual hasta el sentido de culpa tiene algo que ver con todo esto, con haber abrazado tan a la ligera, bueno, da igual. Tradiciones que, antes lo comentábamos, en muchos de sus lugares de origen estaban casi extintas. Ya de repente todo el mundo ofrece... Bueno, bien, tenemos al occidental deseoso de suplir o paliar un sufrimiento de carácter espiritual. Bueno, sin embargo, vamos, o sea, el ritmo frenético, a esto no se renuncia. No, 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 no. No, vente a mi retiro de fin de semana y descúbrete. O mírate, ilumínate, ilumínate. Venden esto, ¿eh? La gran mayoría de personas. ¿A quién a quién se le ocurre? Tú en un fin de semana has hecho algo más trascendental que salir con tu novia, una buena noche de sexo y como mucho que juegue tu partido el domingo. Exagero, pero fin de semana, por favor. Bueno. Eh, los estados expandidos de conciencia sitúan a quien los experimenta en un estado de vulnerabilidad, de altísima vulnerabilidad, de altísima vulnerabilidad.
pueden el público acudir MK Ultra a las auténticas barbaridades que han intentado hacer y que hicieron y que conocemos ni una cuarta parte, ¿no? Auténticas salvajadas utilizando sustancias psicoactivas, incluyendo el DMT, para auténticas barbaridades, ¿no? Para llevar a tabla rasa a nivel cognitivo, emocional, o sea, llevar al estado de un bebé a un adulto, mezclando sustancias psicoactivas. Sí, se han hecho auténticas barbaridades y tampoco hay que callárselo, hay que... Hay que decir que con todo esto, ni siquiera los más perversos de los perversos consiguieron utilizarlos como arma. Al final tuvieron que dejarlo estar, tal cual. A los Estados Unidos no pudieron. El famoso vídeo este de los soldados que prueban el LSD, ¿lo has visto una vez? Está en YouTube. Buscar soldados bajo efecto del LSD. No hace falta ni comentarlo, vais a flipar. Sí, dejamos a la audiencia que lo busque y lo conozcan. Tenemos que ir cortando. De acuerdo, acelero. Bueno, seamos prudentes, por favor. No hay luz sin oscuridad. No hay crecimiento sin un poquito de sufrimiento, desde luego. No hay acceso a espacios trascendentales, espirituales o arquetípicos sin traspasar lo puramente biográfico. Y cuidado porque se pueden a veces mezclar. Yo puedo tener una experiencia visualmente muy arquetípica y el contenido aún está haciendo referencia a una carencia, vivencia o trauma personal. Y de hecho suele ser así. Suele ser así. Por lo tanto, el abuso del poder también. Cuando, y esto como terapeuta puedo afirmarlo, cuando la persona que tienes enfrente está en un estado expandido de conciencia, se deifica al que tienes delante. No hay psiquiatra, y me gusta mucho la antipsiquiatría, que se reconozca de verdad, con humildad, que diga, no podemos hacer nuestro trabajo, la psiquiatría, sin ejercer el abuso de poder. Es lo que hay. Pero tomemos conciencia clara de lo que esto significa. Por supuesto. Por supuesto. Hay una relación de poder. Y para ir cerrando con respecto a esto, debo decir que, o repetir otra vez, ¿no? No hay sentido, no hay integración si no compartes los símbolos de la cultura en la que se da la experiencia o donde se crece o se ha creado la sustancia. Es muy difícil. Esto no implica, y tengo amigos que así lo han hecho, y con esto voy cerrando, que te vayas a la Amazonía a vivir un auténtico proceso iniciático. Y hablaremos algún día de esto, los procesos iniciáticos. Hay un intercambio energético, debe haberlo. O sea, el chamán siempre ha sufrido una casi muerte. Mutilación, despedazamiento. Y es verdad, ¿eh? Varias, varias. No puedo acompañar a nadie a donde no haya estado yo antes. Bien, si no lo haces como occidental, como mi caso, que me ha costado un montonazo de años viviendo situaciones rarísimas y bizarras. Y dolorosas también. O te vas a la Amazonía, o te vas con una técnica sufi, pero que implica compromiso absoluto, renuncia, práctica, entendimiento profundo del linaje. Yo he hablado de nuestro linaje, desde Jung hacia atrás, incluyendo a mis maestros directos. Es mi linaje. Una pregunta al público en general. Cuando estás en un retiro de esto y te dicen, ahora para los ancestros, ¿a quién coño te estás refiriendo? Yo preguntaría en ese momento, ¿a quién estás pidiendo ayuda? ¿A tu abuelo? Y eso. ¿Qué ancestros, colega? Y por tu suerte que no te oigan a los que estás llamando, porque estás cometiendo una auténtica herejía. Y se paga muchas veces ibris, decían los griegos. Ícaro se quemó. No te puedes acercar tanto a los dioses si no has vivido el proceso iniciático.